Hola gente, buenos días, buenas tardes o cuando sea que estén escuchando esta clase, escuchando y viendo su PowerPoint. Bienvenidos a la parte de biología del ciclo de nivelación. Este eje temático es de biología. Yo hablo como Gabriela Ruiz Blanco y también me acompaña la licenciada Alfonsina Badín. Las dos somos docentes que nos van a tener en los próximos años en la facultad. Y el tema que vamos a abordar hoy, esta primer clase de biología en el 2022, es de tejidos fundamentales. Bueno, para saber qué es un tejido es un conjunto de células que cooperan mutuamente, es decir, entre sí, para llevar a cabo una función o varias dentro del organismo. A pesar de que las células que forman un organismo son muy diversas en forma y función, muchas veces se aglutinan para formar un tejido. Así tenemos ejemplos de distintos tipos de tejidos, como es el óseo, el muscular, el nervioso, el conectivo, el epitelial, el sanguíneo. Son todos distintos tipos de tejidos con células que se han especificado para tener una función determinada. En realidad parecería que hay mucha cantidad de tejidos en el organismo humano, pero tenemos 4 tipos de tejidos llamados fundamentales. Esto no hay que confundir, estos son los 4 tejidos fundamentales y podemos decir que son los siguientes. El epitelial, que es el que va a constituir todos los epitelios, como su nombre lo dice. El conectivo, que es el que conecta, el que se transforma, el que forma, el que une y sostiene, que son los dos tejidos más bien dentro de los fundamentales básicos, pero después tenemos dos tejidos que son hiper especializados, como son el tejido muscular y el nervioso, con características muy típicas de los dos, que nos va a servir el estudio, ni hablar de lo que es el tejido muscular, que es el responsable de los movimientos, el responsable de las contracciones de los músculos, y por otro lado, y con células muy típicas, y por otro lado el nervioso, que es el tejido típico de la transmisión de información y que ha evolucionado mucho en el hombre para llegar a diferenciarse de las otras especies. Y ya los vamos a desarrollar a cada uno. Así que cuando ustedes les pidan la clasificación fundamental de los tejidos, sabemos que son el epitelial, el conectivo, el nervioso y el muscular, siendo el primero el epitelial de los epitelios, el que tapiza el cuerpo por dentro y por fuera, los órganos, todo, que es el epitelial de revestimiento, que reviste, digamos, que va a proteger distintos órganos o el cuerpo. Y por otro lado tenemos el epitelial glandular, que termina en forma de glándulas que pueden ser, ya vamos a ver, endócrinas, formando el sistema endocrino, y exócrinas, que son aquellas glándulas que vierten su contenido al exterior, por ejemplo, como las lagrimales, las mamarias, las sudoríparas, las sebáceas, todo este tipo de glándulas que tiene una función muy importante. Después el tejido conectivo, que es el más extenso del cuerpo, conecta todo el cuerpo y se divide en el embrionario, que es el que viene desde la etapa embrionaria, que es el colágeno que se llama, o el tejido conectivo que está en proceso de maduración. Después tenemos el conectivo propiamente dicho, que va a rellenar distintas estructuras, por ejemplo, como la dermis en la piel, que tiene varias divisiones a su vez, y el nervio y el conectivo, que está especializado, que ya vamos a ver que forma el sanguíneo, el cartilaginoso, el óseo y el adiposo, que son parte del tejido conectivo especializado. Y después tenemos dos tejidos de gran especialidad en los seres humanos, como el nervioso, que es el gran transmisor de la información a través de esas células tan importantes que es la neurona, y el tejido muscular, que tanto tiene que ver con nuestra carrera, que a su vez vamos a ver que se divide en estriado, que es el que hace una contracción fuerte, pegada al esqueleto, que nos permite movernos y movilizar estructuras.
y el liso, que es el que está en las vísceras, que hace un aumento de tono o distintos movimientos involuntarios como los peristálticos, movimientos de la digestión. Y a su vez hay otro músculo que es mixto, o sea, mixto en el sentido que es estriado como el cardíaco, pero que es involuntario. Ya vamos a estudiar cada uno de ellos. Bueno, dijimos que el primer tejido que íbamos a desarrollar era el epitelial, que es el que tapiza las superficies corporales internas, externas, y además forma un epitelio glandular. Vemos acá los epitelios simples, que es una sola plaquita o capita de células, que tienen distintas formas, cúbicas, cilíndricas, después que pueden ser estratificados cuando tienen dos capas, o pseudoestratificados una capa y la segunda termina en forma de microvellosidades, cilias o flagelos. Ya lo vamos a ver en distintas estructuras del cuerpo. Por ejemplo, adentro de la nariz tenemos muchas cilias para barrer o para hacer un filtro del aire que nos entra al aparato respiratorio. En el intestino va a terminar en microvellosidades. ¿Por qué? Porque necesita gran absorción de alimentos, sobre todo en el intestino delgado. Y así vamos a ver que hay flagelos o que termina con mucha queratina en la última capa, por ejemplo en las uñas, en el pelo, porque necesita de esa proteína dura para antropológicamente decir que nos dedicamos a defendernos con esas estructuras. En segundo lugar, dijimos que estaban los tejidos conectivos o conjuntivos, que se caracterizan por la especificidad de su matriz extracelular. Hay entre las células la matriz, es decir, esa sustancia que hay es muy abundante y muy rica en distintos elementos, minerales, y ya vamos a ver por qué. Este tejido conectivo se va a originar a partir de las células mesenquimáticas embrionarias y van a formar la mayor parte del organismo, realizando las funciones de sostén, nutrición, reserva, reconectar. Vamos a ver cómo van conectando, van reparando en la cicatrización, va a ser fundamental para la constitución de la piel y se van a ir transformando, por ejemplo, para reparación, para defensa, y vamos a ver por qué. El tejido muscular es un tejido hiperespecializado, es típico del reino animal y tiene la propiedad de contraerse. Al contraerse sabemos que dispone de movimientos muy importantes voluntarios, pero también hay movimientos que hacen la musculatura lisa de manera involuntaria, como todo lo que es lo visceral, el retorno venoso, adentro de los vasos, de los capilares, y otro músculo que es el más importante, podemos decir, del cuerpo, que es estriado, es el cardíaco, con fibras muy importantes que permiten la contracción de esta gran bomba que es el corazón para llevar o eyectar sangre hasta la última célula de nuestro cuerpo. El corazón es involuntario, es decir, nosotros no podemos regular la contracción, está hecha por el sistema nervioso autónomo. Mientras que los músculos estriados sí los podemos mover voluntariamente y el visceral no, también depende del sistema nervioso autónomo. El tejido nervioso es otro gran tejido especializado junto con el muscular y casi siempre trabajan juntos. Este es típico del reino animal también, porque tiene que ver con células que son especializadas en procesar la información. Es decir, la van a receptar tanto de la parte interna como la externa, como la interna. Y si a mí me duele el estómago o tengo un dolor de pie, me informa. Las células sensitivas le van a ir informando al cerebro. Y de la parte externa, si yo me quemo o recibo un golpe de afuera, también me va a informar, o sea, hace frío, calor. Esta sensibilidad me va a informar al cerebro de lo que está pasando. Adentro llegan, son aferentes, se integran y va a producir una respuesta que se va a enviar o a las células o al órgano. Nada más y nada menos que eso hace el sistema nervioso. Bueno, ahora vamos a desarrollar lo que es el tejido epitelial, que las células están dispuestas de una manera contigua, es decir, están pegaditas una al lado de la otra. ¿Cómo se nutren? No tienen nutrición propia, sino por difusión desde el tejido conectivo subyacente, es decir, del conectivo que está
por abajo de ella, abajo de la membrana celular. Se organizan formando una o varios estratos que descansan sobre una capa de matriz extracelular, es la lámina basal, y bajo esta lámina basal está el tejido conectivo, es decir, ¿quién nutre al tejido epitelial? Que es un tejido que va a revestir o que va a formar glándulas, siempre va a ser el tejido conectivo por ósmosis. Bueno, ¿cuál es la función de este tejido epitelial de los epitelios? Que muchas veces escuchamos epitelio. Hacen protección frente a la desecación o a la abrasión, sobre todo de los factores climáticos o de lo externo. Hacen filtración, no dejan pasar todas las sustancias al interior del organismo. Va a hacer una absorción selectiva, va a absorber ciertas sustancias, no todas. Va a hacer transporte de sustancias por su superficie y puede poseer células que actúan como órganos sensoriales o de secreción. Vamos a ver cuáles son. Presentan especializaciones celulares en sus superficies lívidas o apicales, es decir, la última capa. Puede presentar cilios, flagelos o microvellosidades, que ya se los había hablado en la nariz. Por ejemplo, tenemos los cilios que van a barrer, o los flagelos, que van a ser, por ejemplo, cerca de los ojos para ir limpiando, o cerca de los oídos, o las microvellosidades como pueden ser en los intestinos. A su vez, el tejido de revestimiento se divide en mesotelio, que es la que va a revestir las cavidades que son cerosas, es decir, que tienen posibilidad de tener como un suero, ya las vamos a ver cuáles son, o el endotelio, que es en el interior de los vasos. Este de tejido epitelial de revestimiento tiene muy poca matriz extracelular, es decir, entre las células hay poco espacio y hay poca sustancia. Las células están fuertemente unidas por complejos de unión y posee una alta tasa de renovación celular, esto que se llama metaplasia. Nosotros las vemos cómo se descama la piel o cómo crece el pelo, las uñas, que tiene que ver con este tejido epitelial, con una grandísima tasa de renovación. Se va renovando permanentemente. Si bien todas las células se renuevan y tienen un ciclo, las del tejido epitelial es la más alta de toda renovación. Y pueden poseer especializaciones celulares como receptores sensoriales, como desarrollar estructuras complejas como pelos, plumas en ciertos animales o escamas en ciertos peces. Bueno, vamos a ver cómo se clasifican estos epitelios de revestimiento, sobre todo según la cantidad de células que tenga. Tenemos, cuando es una sola capa de célula, es el epitelio simple, como esta que vemos en el primer dibujo. Todas las células se contactan abajo con el estrato basal o la lámina basal, forman una superficie libre del epitelio y tienen forma cuadrada, de cubos o de columnas. Después tenemos el estratificado, que son dos o más capas, que es la que está abajo de célula, y solo una, la que está abajo, va a contactar con la membrana basal. Arriba va a terminar con el espacio libre, es decir, o con la piel o con las distintas superficies. Bueno, después tenemos el epitelio que se llama de transición, que son los que están en una zona que transita sobre otra, es decir, cuando se transforman, por ejemplo, en la tráquea hay mucha de transición, o en la parte donde se va transformando de útero a la parte vaginal, y tiene más de una capa, pero su aspecto cambia dependiendo del estado que se encuentra el órgano que van a tapizar. Y después tenemos el epitelio pseudoestratificado, que todas las células contactan con la lámina basal. Sus núcleos no se encuentran todos al mismo nivel, unos más altos, otros más bajos, como vemos en el dibujo, y no todas alcanzan la superficie libre del epitelio. Luego dijimos que estaba el tejido epitelial de revestimiento y otro tipo de tejido epitelial, el glandular, que iba a formar glándulas. Las glándulas son la asociación grande y compleja de células cuya función primordial va a ser ¿qué? La secreción. Las glándulas se dividen en endocrinas, que van a formar el sistema endocrino, que ya lo vamos a estudiar, que muchos pueden haber relacionado con algún pariente que tiene problemas endocrinos y lo relacionamos con ¿qué? Con el tiroides, con el páncreas, con la hipófisis, o las glándulas exócrinas, que son las que excretan
distintas sustancias, sebo, sudor, como las glándulas sudoríparas, sebáceas, lagrimales, mamarias, que van hacia un conducto o hacia el exterior del organismo para mantener siempre los equilibrios internos del cuerpo. Las glándulas exócrinas son aquellas que liberan su secreción a una cavidad dentro del organismo o al exterior del organismo. Puede ser directamente o mediante un conducto excretor. Las sustancias secretadas por las glándulas exócrinas pueden ser variadas, pueden ser mucosas, serosas o mixtas, de modo que secretan sus productos que pueden ser merocrina, apócrina u holocrina. Las glándulas endocrinas ya no poseen conductos y los productos van a ser secretados al espacio extracelular, de donde van a pasar al torrente sanguíneo, es decir, van a ir a la sangre. Y hay glándulas endocrinas intraepiteliales unicelulares que forman el sistema neuroendocrino difuso. Por ejemplo, el páncreas es un órgano con secreción exócrina y endocrina, es mixto. ¿Cómo? Y exócrino va a intervenir en la digestión, segregando ciertas enzimas, y endocrino sabemos que va a producir la insulina, que es una hormona muy importante, y el glucagón. Pasamos al tejido conectivo, que es el más extenso del cuerpo, y se divide en conectivo propiamente dicho y el conectivo especializado. El propiamente dicho podemos tener el mesenquimático, el mucoso, el reticular, el elástico, el denso, que no constituyen en sí una gran especialización de tejidos, que van a revestir distintas cavidades, que van a formar la dermis, que van a formar la capa media de la piel, y bueno, que va a ser un relleno y un sostén. Mientras que el conectivo especializado, no confundir con los tejidos especializados fundamentales, sino que el conectivo especializado se va a dividir en 4. En el adiposo, es decir, el graso, el cartilaginoso, después viene uno más duro que es el óseo, y el más líquido de los 4 que es el sanguíneo. El tejido conectivo propiamente dicho, ya van a escuchar a lo largo de la carrera que la principal célula es el fibroblasto. Hay otras células que son las mesenquimáticas y las reticulares. Otras células que también podemos encontrar en el tejido conectivo propiamente dicho son los mastocitos, los macrófagos, las células plasmáticas o cualquier tipo de linfocito. Dentro de este tejido conectivo propiamente dicho, también tenemos el axo o areolar, que tiene una distribución muy extensa, que se encuentra en zonas que no requieren una gran resistencia a las tensiones mecánicas, porque su matriz extracelular está compuesta por fibras dispersas que están desorganizadas entre los fibroblastos. Toman nutrición de otros tejidos y órganos. Después tenemos el tejido también conectivo denso, que es abundante en la lámina propia de órganos huecos, predominan las fibras sobre la matriz amorfa y los fibroblastos, y según organización de la fibra de las células se dividen en regular, o sea, denso regular e irregular. Por ejemplo, el denso irregular que va a la dermis, que constituye toda esa piel que nosotros nos tocamos y que tiene esa tensión que da ese relleno en casi todo el cuerpo. El tejido conectivo embrionario. Después tenemos el tejido conectivo mucoso o gelatinoso, que tiene pocas células y fibras de colágeno, pero gran cantidad de sustancia fundamental gelatinosa rica en proteoglicanos. El hialuronano es un tejido turgente y con gran resistencia mecánica. El tejido conectivo mesenquimático tiene células indiferenciadas y material extracelular laxo de aspecto gelatinoso. A partir de este tejido se va a formar el resto de los otros tejidos conectivos, porque una de las gran funciones del tejido conectivo es reparar y reemplazar otras células que se han dañado o que se han alterado.